Muy buenos días y muchas gracias a los organizadores del Congreso. Esta comunicación presenta la crítica del polímata Ibn Taymiyya a la filosofía, la lógica y la teología entre griegos y musulmanes, asimismo como la crítica al judaísmo y al cristianismo en su libro llamado Refutación a los lógicos griegos. La comunicación consta de 3 partes: una crítica a la filosofía griega y musulmana, falsafa, una crítica a la comprensión filosófica de los asuntos divinos, llamados ilahiyat, y las comparaciones de lógicos y filósofos griegos con místicos y teólogos musulmanes y con judíos, cristianos e idólatras. Las reacciones a la filosofía y a la lógica griegas entre los pensadores musulmanes son muy diversas. Por una parte está la recepción activa de Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali y Ibn Rushd o Averroes, y por otra la reacción crítica, Radd, al pensamiento aristotélico en general por parte de Ibn Taymiyya. La crítica de Ibn Taymiyya a la filosofía es a la vez epistemológica, legal y social. En su libro La refutación a los lógicos, Ar-Radd ala al-Mantiqiyin, presenta primero su dictamen legal islámico o fatwa sobre la filosofía. Segundo, sus criterios epistemológicos y teológicos para discernir la verdad al-haq entre los grupos sociales y religiosos. Y tercero, la superioridad, según él, de los musulmanes en la comprensión de los asuntos teológicos. Su crítica a la lógica es clara desde el inicio de su libro, cuando dice: yo siempre supe que el inteligente al-Dhaki no necesita de la lógica griega, y ella no beneficia al astuto al-Balide, y postula que los fundamentos de la lógica son inválidos para hablar de los asuntos divinos o teológicos ilahiyat. Ibn Taymiyya critica asimismo el conocimiento divino, al-ilm al-ilahi, o conocimiento teológico de los filósofos, también llamado por ellos el conocimiento supremo, la filosofía primera, el falsafatul ulia, o la filosofía más excelsa, la sabiduría primera, al hikmatul ulia, o la metafísica, ma ba'da tabi'iyya, es decir, lo que está después de lo físico. Pues no es, según Ibn Taymiyya, un conocimiento real ni verdadero del creador, Khalik, ni de la creación, Makhluk. La crítica a la filosofía y a la cosmología avicenianas son el centro de argumentación de Ibn Taymiyya, pues el objeto de la filosofía entre musulmanes no es propiamente el conocimiento o la felicidad, sino el ser puro completo o el ser específico, y ambos se han desprovisto de la materia, al-madda, sino que existen solamente en la mente, ad-dhihn, y solo gracias a ella es que existen en el exterior. Ibn Taymiyya también critica la división ontológica entre el ser posible, mumkin, y el ser necesario, wajib, del filósofo Avicena, Ibn Sina, y reconoce que no es una división aristotélica ni de sus seguidores peripatéticos. En su ontología, el filósofo persa Avicena afirmaba la existencia de la causa primera, al-illatul ulla, como causa formal, al-illatul ghayya, del movimiento celeste. Así pues, esta mezcla de teología islámica y filosofía griega entre los musulmanes lleva, según Ibn Taymiyya, a la ignorancia de la religión islámica, din al-Islam, a la contradicción, a tanaqud, y se basa solamente en opiniones. Según Ibn Taymiyya, los lógicos griegos y los filósofos musulmanes han dejado fundamentos inválidos en los asuntos lógicos naturales y divinos, y sus seguidores no pueden reconocerlos, lo cual causa entre los musulmanes la perdición, dalal, y la salida de la verdad de la fe, al punto que no resonan ni escuchan. Tal perdición se debe a que el ser humano posee 2 fuerzas para el conocimiento teológico, a saber, la fuerza del conocimiento teórico y la de la voluntad práctica, y ambas son necesarias para el conocimiento de Dios y su adoración. Pues el conocimiento de Dios, ma'rifatullah, para Ibn Taymiyya no es solo epistemológico, sino que también es ético y legal, y por ello debe unirse el conocimiento teórico de lo divino a las obras virtuosas. De allí que la filosofía como ciencia de lo divino, sin la ética, sea insuficiente por sí misma. Para probar la perdición de los filósofos musulmanes, Ibn Taymiyya cita la opinión de Al-Ghazali sobre una de las ciencias entre los griegos, la de los asuntos divinos, la cual se encuentra entre las ciencias verdaderas sin beneficio alguno. Y dicen: nos refugiamos en Dios del conocimiento sin beneficio y de las suposiciones falsas sin certeza alguna, refiriéndose al conocimiento filosófico de los asuntos divinos. Asimismo menciona que Ibn Sina
habló sobre los asuntos divinos, las profecías, el más allá y las normas legales islámicas de una manera que nadie había tratado previamente y tomó algunas de esas ideas de los ateos, al-Malahida, que se ascriben a los musulmanes, es decir, que se llaman a sí mismos musulmanes, tales como los ismaelitas en la opinión de Ibn Taymiyya. El ejemplo clave para entender el error de los filósofos en la comprensión de los asuntos divinos es el principio que proviene de los griegos, especialmente los neoplatónicos, según el cual del uno no proviene sino lo que es uno, del wahid, la yasdur y el wahid. Pues al intentar aplicar este principio a la creación por parte de Dios, no pueden usar una comparación lógica ni una comparación incluyente. Inclusive Ibn Taymiyya propone que la adquisición del conocimiento no se detiene en el silogismo lógico, ni este es suficiente, pues el conocimiento de lo divino necesita el conocimiento del Corán. Pero los filósofos usan el Corán no para comprender los asuntos teológicos, sino que buscan hacer concordar el texto coránico con sus fundamentos filosóficos. Según Ibn Taymiyya, Aristóteles y sus seguidores, por una parte, trataron muy poco de los asuntos divinos, de los asuntos teológicos, pero la mayoría de lo que dijeron estaba errado. Por otra parte, Ibn Sina toma de los teólogos musulmanes mutakalimun y utiliza términos legales islámicos para hablar de los asuntos divinos más allá de lo que dijeron los filósofos griegos y musulmanes previos, mediante reglas y acercamientos sofísticos, y no mediante los procedimientos discursivos, dialécticos ni probatorios. Asimismo, refuta el comentario del científico y traductor sabeo Thabit ben Qurra a los asuntos divinos tratados por Aristóteles, que según Ibn Taymiyya contiene grandes errores. Por ello, los filósofos musulmanes son, en palabras de Ibn Taymiyya, los más ignorantes de Dios. Inclusive si Aristóteles, su primer maestro, estudiara sus palabras, llegaría a concluir que los filósofos musulmanes ignoran los asuntos divinos en comparación con lo que ha sido revelado de los profetas. Ibn Taymiyya reconoce que los filósofos musulmanes al-Falasifa mejoraron las ideas de Aristóteles y sus seguidores peripatéticos en torno a los asuntos divinos, pero aún así serían más ignorantes al-Jahl que los judíos y los cristianos en tales asuntos. También menciona que los errores de los musulmanes que se atribuyen a sí mismos el nombre de filósofos o pseudofilósofos mutafalsifa, llamados por Ibn Taymiyya filósofos lógicos, al-Falasifa al-Mantiqiyin, en torno a los asuntos divinos, proféticos, del más allá y las normas legales, son mayores que los errores de los teólogos musulmanes mutakalimun. Mientras que en las ciencias naturales y matemáticas los filósofos están en lo correcto, pues la mayoría de lo dicho por los teólogos en torno a estos asuntos carece de conocimiento, entendimiento y está lejos de la legislación islámica. Las sectas y corrientes de pensamiento heterodoxas al-Mu'tazila, al-Ash'arira, al-Qaramiyya o al-Shia continuaron el camino epistemológico de los teólogos musulmanes mencionados. Ibn Taymiyya las compara con los filósofos, quienes serían inclusive más ignorantes de los asuntos divinos que los teólogos, ya que los teólogos de estas sectas utilizaron acercamientos comprobables y de certidumbre, mientras que los filósofos musulmanes, así como Aristóteles, se basaron en acercamientos sofísticos, sufistía, totalmente errados, tales como los de su libro Lambda, Maqalatul Lam, y los de las teologías del pseudo-Aristóteles, Uthulujiyya. Por último, sobre los teólogos musulmanes, Ibn Taymiyya menciona un principio epistemológico para evaluar su verdad, a saber, si lo que han dicho los teólogos está de acuerdo con lo que fue revelado a los profetas, entonces esto le pertenece a la verdad, y lo que no, entonces es una innovación inválida según el Islam y el intelecto. Asimismo, Ibn Taymiyya refuta la idea de los místicos musulmanes o sufíes, según la cual es posible el conocimiento del oculto, sin intermedio de los profetas. Estos místicos musulmanes, también conocidos como sufíes, son llamados por Ibn Taymiyya ateos, que se ascriben la mística a sí mismos, malahidatu al-mutasawwifa. Entre ellos menciona a Ibn Arabi, a Ibn Sabi'in y a los escritores de las epístolas de los hermanos de la pureza. Pero a los demás sufíes en general les va a llamar ignorantes pseudomísticos, yuhal al-mutasawwifa. Entre los errores de los sufíes mencionados por Ibn Taymiyya, uno es epistemológico y otro es religioso. El primero es creer que todo lo visto en el interior de los ejercicios espirituales es verdadero, aun siendo falso. Y el segundo es la idea de los filósofos y místicos musulmanes de que el Islam no es obligatorio para el judío, el cristiano o el idólatra, ni que su religión sea prohibida, sino que inclusive le dan validez a otras religiones o plantean que los judíos y cristianos no son incrédulos, si bien
místicos y filósofos musulmanes reconocerían que los musulmanes van a ser mejor que los judíos y los cristianos. Ibn Taymiyya critica la opinión también de los judíos y de los cristianos cuando presentan las religiones como escuelas de pensamiento, porque esto llevaría a que cambiar de religión sea como cambiarse de escuela de pensamiento. Ibn Taymiyya diferencia entre los filósofos antiguos, Qudamá, monoteístas, y los filósofos politeístas, así como entre los sabeos monoteístas puros y los sabeos idólatras. Según sus palabras, los filósofos monoteístas son los que adoran a Dios únicamente, no le asocian nada ni nadie y creen que es el creador de este mundo. Entre ellos se encuentran los sabeos monoteístas, quienes también creían en la creación del mundo, tal como algunas sectas musulmanes e inclusive los idólatras de la India, menciona él. Asimismo afirma que los filósofos politeístas son más incrédulos que los judíos y cristianos. Ibn Taymiyya compara la fe de los filósofos con la fe de los hipócritas, al punto de mencionar que aun cuando los filósofos musulmanes crean en Dios y en el más allá, al afirmar el ser necesario, wajib al-wujud, y la resurrección de las almas, mas no de los cuerpos, se dice que los cristianos son mejores que ellos y que sus predecesores, aun cuando no crean ni en Dios ni en el más allá, ni prohíban lo que Dios y su profeta ha prohibido, ni sigan la religión de la verdad, el Islam. Ibn Taymiyya afirma que los ateos, a pesar de su negación de Dios y su incredulidad interna, tenían más conocimiento de Dios que los filósofos previos musulmanes a Ibn Sina, mientras que los griegos solo tenían el conocimiento de Dios que tenían los idólatras árabes, y de hecho su conocimiento sobre la divinidad es tan errado y perdido como el de los judíos y cristianos e innovadores musulmanes. Pero aún así, los filósofos musulmanes van a ser, según Ibn Taymiyya, más ignorantes, y no hay nadie más alejado del conocimiento de Dios que estos filósofos. Ibn Taymiyya critica las reglas lógicas erradas de los filósofos y menciona que su ignorancia e incredulidad es peor que la de los incrédulos entre los judíos y los cristianos. Asimismo, muestra la invalidez de la obligación legal de que un grupo de musulmanes deba aprender lógica. De hecho, según él, la verdad que poseen los lógicos es menor que la de los judíos, cristianos e idólatras, pues la verdad entre judíos y cristianos, en proporción con la de los lógicos y filósofos, es mayor en su conjunto, así como la de los idólatras es mayor en su conjunto en proporción a la de la filosofía teórica y científica. Por ello, los idólatras griegos, que adoraban los astros y los ídolos, son peores que los judíos y los cristianos luego de la abrogación y la corrupción de sus religiones, porque mezclaron el monoteísmo con la idolatría y la asociación en la adoración. Según Ibn Taymiyya, los idólatras están más cerca de lo que dijo el profeta que los mismos filósofos, pues su error sobre los conocimientos de los asuntos divinos, también llamados teológicos, es menor que el de los filósofos, quienes en palabras de Ibn Taymiyya mienten sobre los profetas y la profecía. Por ello, los judíos y los cristianos incrédulos son más honorables que los filósofos ateos en el conocimiento y en las obras, y no se encuentran en el nivel de los judíos y cristianos aún después de haber corrompido su religión. El autor también compara a los filósofos con los asociadores, al mushrikun, y menciona que la idolatría de los filósofos es mayor que la de los idólatras árabes previos al Islam en la época de ignorancia, al Jahiliya, en tanto afirmaron la intercesión al-shafa'a de los asociadores. Asimismo, los dichos de los filósofos son peores que los de los asociadores, quienes al menos, según Ibn Taymiyya, creían en que Dios es el creador con su voluntad y poder y no es comparable con su creación, pero le adoraban mientras le pedían con intersección de su creación. Ibn Taymiyya realiza anotaciones históricas, teológicas y legales sobre judíos y cristianos en esta obra, pero es en la comparación con las ideas sobre el monoteísmo de los filósofos frente a la Trinidad cristiana que encuentra su mayor argumento polémico. Para Ibn Taymiyya, los sabios cristianos, al notar que no podrían cambiar a los griegos y a los romanos de la idolatría al monoteísmo puro, introdujeron entre ellos una religión compuesta de la religión de los profetas y de los idólatras. Aunque los filósofos digan que el uno no posee atributos ni realiza acciones, del primero solo puede proceder lo que es uno, lo cual no es algo observable en la creación, ni siquiera diciendo, tal como lo hacen los filósofos, que la multiplicidad proviene del primero a través de objetos ausentes, lo cual sería, según Ibn Taymiyya, más errado que lo dicho por los cristianos sobre la Trinidad. Ahora escuchemos algunas conclusiones breves. La crítica a las filosofías griega y a la musulmana de Ibn Taymiyya se concentra en la comprensión filosófica de los asuntos divinos o teológicos.
teológicos y pretende mostrar que tanto lógicos y filósofos griegos y musulmanes están más alejados de la verdad que los judíos, cristianos e idólatras y más extraviados que los idólatras árabes previos al Islam debido a sus teorías, repito, en la comprensión filosófica de los asuntos teológicos. Ibn Taymiyya realiza una crítica epistemológica a la filosofía y la presenta como insuficiente para la comprensión teológica de las creencias islámicas y en ocasiones la presenta como una negación de esas creencias o un camino para dejar de creer. A su vez, incluye una crítica apologética contra idólatras, judíos y cristianos propia de la polémica religiosa, dando por sentado en tales textos que los errores y desvíos teológicos de estos grupos religiosos son menores que los de la filosofía y la lógica, pero suficientes para conllevar a un rechazo epistemológico, religioso y social a la filosofía y a la lógica griegas, a su recepción entre los musulmanes y por supuesto a estos grupos religiosos. La crítica de Ibn Taymiyya a la lógica y a la filosofía en general incluyen un uso implícito de ambas y un uso explícito de argumentos lógicos y conceptos filosóficos también, junto a la explicación teológica desde el texto coránico, la tradición profética y la epistemología islámica. El autor critica la filosofía aristotélica tal como fue comentada por filósofos musulmanes previos a su época, en una mezcla de los textos de Aristóteles, sus comentaristas peripatéticos griegos, Plotino y Proclo. Y por último, el neoplatonismo musulmán, propio del pseudo-Aristóteles en los textos de la teología y el libro de las causas. En su crítica, Ibn Taymiyya muestra que no reconoció la diferencia entre el Aristóteles griego y el peripatético y el pseudo-Aristóteles neoplatónico medieval entre musulmanes. Muchas gracias.